Mi padre llamó a mi carrera sucia y me excluyó de la fortuna familiar. Entonces, soy Audrey Maxwell, tengo 28 años y construí mi reputación como una de las tatuadoras más solicitadas de Boston. Mi padre, CEO de Maxwell Fine Furniture, nunca entendió por qué cambié el legado de 3 generaciones por lo que él llamaba una profesión sucia. Hace 3 años, me borró del mapa durante una cena que jamás olvidaré. La fortuna familiar estaba oficialmente fuera de mi alcance. Entonces, el mes pasado, sonó mi teléfono. Era papá preguntando si podía prestarle $230,000 después de que mi hermano casi arruinara nuestro negocio familiar. La ironía no me pasó desapercibida. Díganme desde dónde están viendo, denle al botón de me gusta y suscríbanse para acompañarme en esta loca aventura. Crecer como una Maxwell significaba vivir con ciertas expectativas. Maxwell Fine Furniture no era solo una empresa. Era nuestra identidad, nuestro legado, nuestro futuro. Fundada por mi abuelo Thomas Maxwell en 1952, la empresa se especializaba en muebles artesanales de alta calidad que adornaban los hogares de la élite de Nueva Inglaterra. Lo que comenzó como un pequeño taller se expandió hasta convertirse en una empresa multimillonaria con 3 instalaciones de producción y salas de exhibición en Boston, Nueva York y Chicago. Mi padre, Harold Maxwell, tomó el mando cuando el abuelo Thomas se jubiló, transformando un éxito regional en una marca nacional mediante alianzas estratégicas con hoteles de lujo y diseñadores de interiores. El nombre Maxwell se convirtió en sinónimo de artesanía impecable y elegancia atemporal. Papá esperaba que ese legado continuara a través de sus hijos. Nuestra casa familiar reflejaba la empresa, una casa colonial expansiva en Wellesley, con jardines impecables y salones decorados con las mejores piezas Maxwell. Cada detalle comunicaba éxito y tradición. Las cenas familiares a menudo eran reuniones de negocios, con papá en la cabecera de nuestra mesa de caoba maciza, una pieza original de Maxwell, por supuesto, disertando sobre informes trimestrales y planes de expansión. Mamá Elizabeth desempeñaba su papel a la perfección. Hija de un banquero ejecutivo, comprendía las exigencias sociales de ser la esposa de un miembro de la élite empresarial. Organizaba galas benéficas, formaba parte de consejos de museos y mantenía nuestra posición social. Aunque cariñosa y afectuosa en privado, se inclinaba ante papá en todos los asuntos importantes. Tu padre sabe lo que hace, se convirtió en su mantra cada vez que yo cuestionaba el statu quo. Y luego estaba mi hermano Andrew, 3 años mayor que yo y el sucesor obvio de papá. Desde pequeño, Andrew seguía a papá por la fábrica, aprendiendo el negocio desde el principio. En la secundaria asistía a las reuniones del consejo. En la universidad, ya tenía su propia oficina en la sede. Andrew abrazaba su papel de hijo dorado, recordándome frecuentemente mi posición secundaria en la jerarquía familiar. El negocio solo necesita un heredero, decía con arrogancia cuando éramos adolescentes. Y nunca serás tú. Mis primeros recuerdos están ligados al arte. Mientras Andrew seguía a papá por la fábrica, yo me escondía en los rincones con cuadernos de dibujo, bocetando todo lo que veía. Me fascinaban las vetas ricas de la madera de nogal y cerezo, la precisión de las herramientas de los artesanos, la transformación de materiales crudos en objetos hermosos. Pero yo no quería vender los muebles. Quería crear belleza en mis propios términos. En la primaria, mis profesores de arte elogiaban mi talento natural. Mis acuarelas ganaban concursos regionales. Mis retratos al carbón capturaban no solo la apariencia, sino algo más profundo. Pero en casa, mis logros artísticos solo recibían reconocimiento superficial. Qué lindo, querida, decía mamá guardando mis certificados en un cajón en lugar de ponerlos en el refrigerador. El arte es un pasatiempo, no una carrera, me recordaba papá cada vez que mencionaba estudiar arte. En la secundaria, la presión aumentó. Mientras mi portafolio artístico recibía atención de varias universidades, mis padres me dirigían hacia escuelas de negocios. Papá me consiguió prácticas de verano en la sede de Maxwell, colocándome en los departamentos de contabilidad y marketing a pesar de mi evidente desinterés. Tienes que entender el mundo de los negocios, Audrey, insistía. El pensamiento creativo tiene su lugar en el marketing, pero necesitas primero las bases. Para calmarlos, me matriculé en la Escuela de Negocios de la Universidad de Boston, asistiendo diligentemente a clases de economía y administración mientras me sentía cada vez más vacía por dentro. Mis cuadernos de dibujo acumulaban polvo. Mis pinceles se habían secado. Para el segundo año apenas me reconocía. La chica vibrante y creativa había sido reemplazada por una estudiante deprimida que cumplía con las formalidades para complacer a los demás. Mi compañera de cuarto, Tara Johnson, fue testigo de mi espiral descendente e intervino una noche lluviosa de octubre cuando me encontró mirando fijamente un libro de análisis financiero con lágrimas corriendo por mi rostro. Esta no eres tú, dijo cerrando mi libro. Ven conmigo.
Esa noche, Tara me llevó a una exposición de arte underground en Somerville. El almacén reconvertido palpitaba de energía, con paredes cubiertas de todo, desde pinturas tradicionales hasta arte callejero. Pero lo que llamó mi atención fue una mujer creando diseños intrincados en el brazo de un cliente. Jasmine Cruz, una tatuadora con 10 años de experiencia, trabajaba con tanta precisión y arte que no podía apartar la vista. Es como pintar, explicó cuando me acerqué a ella más tarde, pero más íntimo. El lienzo tiene pulso, una historia. Cada pieza significa algo. Salí de esa noche con la tarjeta de presentación de Jasmine y algo que había perdido, inspiración. Al día siguiente añadí una clase de arte a mi horario. Al final del semestre estaba cursando 2 en secreto. Mis notas en las materias de negocios cayeron en picada a medida que mi pasión por el arte se reavivaba. Y los fines de semana empecé a visitar el estudio de Jasmine, observando, haciendo preguntas, aprendiendo. Por primera vez en años me sentía viva. Pero sabía que se avecinaba una tormenta. El camino que quería seguir chocaba directamente con todo lo que mi familia creía sobre el éxito, la respetabilidad y el legado de los Maxwell. La confrontación que temía llegó durante las vacaciones de primavera de mi 3er año. Decidí quedarme en Boston en lugar de regresar a casa, con la excusa de estudiar, cuando en realidad pasaba el tiempo en el estudio de Jasmine. Mi plan se vino abajo cuando papá hizo una visita sorpresa a mi apartamento. Pensé en llevarte a almorzar ya que no pudiste venir a casa, anunció, y luego se quedó congelado al ver las paredes de mi sala cubiertas con obras de arte y diseños de tatuajes. Su rostro pasó de la sorpresa a la decepción y luego a la ira cuando le expliqué mi decisión de seguir el arte en lugar de los negocios. Cuando mencioné específicamente el arte del tatuaje, su cara se tornó de un rojo alarmante. Tatuajes, prácticamente escupió la palabra. Maxwell Fine Furniture tiene una reputación centenaria de clase y refinamiento. Y tú quieres marcar cuerpos humanos para ganarte la vida. Es arte, papá, traté de explicarle. Es un trabajo significativo. Es una moda para degenerados y rebeldes, me interrumpió. Ningún hijo mío va a tirar por la borda generaciones de respetabilidad por alguna estupidez contracultural. El ultimátum no tardó en llegar, volver a enfocarme exclusivamente en los estudios de negocios o perder su apoyo financiero. Con 2 semestres por delante, la amenaza era seria. Pero algo en mí había cambiado. No podía volver a ser esa versión sin alma de mí misma. Entonces lo descubriré por mi cuenta, dije en voz baja. Fiel a su palabra, papá me cortó por completo. Se detuvieron los pagos de matrícula. Cancelaron mi tarjeta de crédito. Incluso mi plan de celular, que seguía a nombre de la familia, fue suspendido a los pocos días. Los meses siguientes pusieron a prueba todo lo que tenía. Me mudé de mi cómodo apartamento cerca del campus a un cuarto minúsculo en una casa compartida con otros 4 estudiantes. Conseguí un trabajo como mesera en un café cercano al edificio de arte y otro reponiendo estanterías en un supermercado los fines de semana. Solicité ayuda financiera de emergencia y asumí más préstamos estudiantiles. A lo largo de todo eso, mi determinación solo se hizo más fuerte. Cambié oficialmente mi carrera a Bellas Artes, enfocándome en dibujo y pintura. Entre clases, trabajo y pocas horas de sueño, seguía visitando el estudio de Jasmine, absorbiendo todo lo que podía sobre el arte del tatuaje. Mi profesora de arte, Diana Wilson, se convirtió en otra aliada clave. Reconociendo tanto mi talento como mi lucha, me conectó con oportunidades pagadas para ilustrar publicaciones universitarias y ocasionalmente diseñar logotipos para negocios locales. Tu técnica muestra una precisión notable, me dijo Diana después de revisar mi portafolio. Y hay algo emocionalmente resonante en tu trabajo que no se puede enseñar. Sea cual sea el lienzo que elijas, papel, piel, tela, esa cualidad se traducirá. Ethan Park, un compañero estudiante de arte especializado en medios digitales, me ayudó a establecer una presencia en línea donde pudiera mostrar mis diseños. Mi cuenta de Instagram fue ganando seguidores poco a poco mientras publicaba bocetos y pinturas. Aunque aún no podía compartir trabajos de tatuajes, el público que construí resultaría invaluable más adelante. Tienes un estilo distintivo, observó Ethan mientras me ayudaba a organizar mi portafolio. Líneas limpias, pero con esa calidad orgánica. Detallado, pero no recargado. Va a verse hermoso en la piel. Mi madre intentó una reconciliación, reuniéndose conmigo en secreto para tomar café algunas veces ese semestre. Aunque no estaba dispuesta a oponerse directamente a papá, me dio dinero en varias ocasiones. Él lo entenderá eventualmente, prometía, aunque ninguna de las dos lo creía de verdad. Siempre fuiste terca, igual que él. La respuesta de Andrew fue mucho menos compasiva. Durante un encuentro casual en un restaurante donde yo trabajaba, se aseguró de que yo lo oyera contarle a sus amigos sobre mi fase rebelde.
Siempre necesitó atención, dijo en voz alta. Papá cree que va a volver suplicando unirse al negocio familiar en un año. A pesar de esos desafíos, el día de la graduación llegó con un sentimiento de triunfo. Aunque mis padres asistieron a la ceremonia, la tensión era palpable. Papá me estrechó la mano de manera formal en lugar de abrazarme como vi que hacían otros padres. Mamá me abrazó rápidamente susurrando felicidades mientras lanzaba miradas nerviosas hacia papá. Mi verdadera celebración fue después, en una pequeña fiesta que Yasmín organizó en su estudio. Rodeada de nuevos amigos que entendían mi pasión, anuncié mi siguiente paso. Yasmín había aceptado ser mi mentora. La formación pagaba mal, pero el aprendizaje fue invaluable. La reputación de Yasmín me expuso a diversos estilos y tipos de clientes. Aprendí no solo técnica, sino también el lado emocional del trabajo, cómo hacer sentir cómodos a los clientes, cómo traducir sus historias en arte, cómo crear piezas que honraran sus experiencias. Mi primer tatuaje en solitario, una pequeña flor de loto en una sobreviviente de cáncer de mama, me enseñó el poder sanador de este arte. Carol, de 56 años, quería algo hermoso sobre su cicatriz de mastectomía. Cada vez que me miro en el espejo veo enfermedad, explicó durante nuestra consulta. Quiero ver renacimiento en su lugar. Cuando la pieza estuvo terminada, Carol se miró en el espejo y lloró. Ahora puedo enfrentarme a mi reflejo otra vez, dijo, abrazándome con fuerza. El boca a boca sobre mi trabajo con sobrevivientes se fue difundiendo. Más clientes vinieron buscando tatuajes para reclamar sus cuerpos después de traumas, enfermedades o pérdidas. Mientras algunos artistas buscaban diseños de moda o clientes famosos, yo encontré mi nicho en el arte transformador y sanador. Las redes sociales amplificaron mi alcance. Mis seguidores en Instagram pasaron de cientos a miles a medida que los clientes compartían sus experiencias. Un artículo en una revista regional de tatuajes me trajo aún más reconocimiento. 18 meses después de graduarme, tenía una lista de espera de 3 meses y había duplicado mis tarifas iniciales. Durante este periodo de creciente éxito profesional, los lazos familiares se marchitaron. Las reuniones navideñas se convirtieron en ejercicios de silencios incómodos o comentarios hirientes. Papá nunca mencionaba directamente mi carrera, refiriéndose vagamente a mi situación actual. Andrew hacía comentarios apenas disimulados sobre carreras reales y lealtad familiar. Solo de vez en cuando, a través de los comentarios medidos de mamá, captaba señales de problemas en Maxwell Fine Furniture. Comentarios sobre condiciones difíciles del mercado y estrategias innovadoras pero arriesgadas de Andrew sugerían que no todo iba bien en el negocio familiar. El contraste entre mi carrera en ascenso y la desaprobación familiar creaba una disonancia dolorosa. Estaba encontrando mi voz profesional mientras era silenciada a nivel personal. Tarde o temprano, algo tendría que romperse. El punto de quiebre llegó durante lo que se suponía que debía ser una celebración, mi cumpleaños número 25. Mamá me convenció de asistir a una cena familiar en casa, sugiriendo que papá se había suavizado y podría estar listo para una reconciliación. Llegué con esperanza, trayendo fotos de mi portafolio con mis mejores trabajos para compartir si se daba la oportunidad. La noche comenzó extraña pero cordial. Mamá había preparado mis comidas favoritas. Incluso Andrew logró mantener una conversación civil sobre temas neutros como la temporada de los Red Sox y el clima anormalmente cálido. La fachada se rompió cuando papá mencionó que estaba actualizando su testamento y planificación sucesoria. El fondo familiar debe proteger los intereses del negocio, dijo, mirándome directamente. He tomado algunas decisiones sobre el futuro de Maxwell Fine Furniture. Asentí sin esperar nada. Pero lo que vino después aún me sorprendió. Te he eliminado como beneficiaria, continuó con naturalidad, como si estuviera hablando de un cambio menor en la agenda. Andrew heredará el control total de la empresa y la mayoría de nuestros bienes personales. Aunque en esencia ya había anticipado ese desenlace, escucharlo declarado con tanta frialdad en lo que supuestamente era mi cena de cumpleaños se sintió como un golpe físico. Elegiste un camino que contradice todo lo que esta familia representa, continuó papá, animándose con el tema. Esa fase de los tatuajes. No es una fase, interrumpí. Es mi carrera. Y es exitosa. La expresión de papá se endureció. Dibujar en la piel de la gente no es una carrera. Es una indulgencia sucia que alimenta los peores impulsos hacia la autodesfiguración permanente. Harold, advirtió mamá, tal vez esto no sea. No, Elizabeth. Ella necesita entender las consecuencias de sus decisiones. La voz de papá se elevaba mientras décadas de valores tradicionales salían a flote. El nombre Maxwell significa algo en esta comunidad. Creamos objetos hermosos que embellecen hogares pasados de generación en generación.
No marcamos a las personas como ganado ni alentamos esta cultura exhibicionista en la que todos tienen que mostrar sus sentimientos en la piel. Su rostro se había puesto rojo, las venas marcadas en las sienes. Ese negocio del tatuaje es sucio, moral y literalmente, agujas y sangre. Y Dios sabe cuántas enfermedades. Eso no es lo que pasa en los estudios modernos de tatuajes, intenté explicar, pero me interrumpió. Has decepcionado a esta familia, desperdiciaste privilegios que otros matarían por tener, ¿y para qué? Para ser parte de alguna multitud alternativa, para rebelarte contra tradiciones que construyeron todo de lo que te beneficiaste. Andrew permaneció en silencio con una leve sonrisa en los labios, observando la escena. Mamá miraba su plato con las manos ligeramente temblorosas. ¿Entonces eso es todo?, pregunté cuando papá finalmente hizo una pausa para respirar. ¿25 años como tu hija borrados porque elegí un camino diferente? Te borraste tú misma de esta familia cuando rechazaste nuestros valores, respondió fríamente. Andrew continuará el legado de los Maxwell. Tú te volviste irrelevante para él. La habitación quedó en silencio. Mamá se secó las lágrimas con la servilleta. Andrew examinaba sus uñas con una exagerada indiferencia. Y algo dentro de mí finalmente se liberó. Me levanté lentamente con la dignidad envolviéndome como una armadura. Gracias por dejar clara nuestra posición. No voy a perder más tiempo fingiendo que podemos reconciliar sus expectativas con mi realidad. Me giré hacia mi madre. Te amo, mamá. Sabes cómo encontrarme si quieres. A Andrew, felicidades por tu herencia. Espero que algún día entiendas su verdadero valor antes de que sea demasiado tarde. Y finalmente a mi padre, estoy orgullosa del trabajo que hago. Ayudo a las personas a sanar, celebrar y transformarse. Mis clientes confían en mí con sus historias y sus cuerpos. No hay nada sucio en eso. Salí sin mirar atrás con el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de mí con una terrible sensación de final. El viaje de regreso a mi apartamento pasó en una niebla de lágrimas y duelo. No por el dinero, ya había aceptado esa pérdida, sino por los lazos familiares que ahora parecían cortados para siempre. Me había aferrado a una esperanza infantil de que eventualmente verían mi éxito y reconocerían la legitimidad de mi camino. Esa fantasía murió esa noche. Las semanas siguientes trajeron un periodo hueco de duelo. Los amigos se reunieron a mi alrededor. Diego del estudio me traía café y se sentaba en silencio conmigo cuando las palabras no salían. Tara condujo desde Nueva York, donde se había mudado tras la universidad. Yasmín me ofrecía tanto distracción profesional como consejo personal. Las familias son complicadas, compartió Yasmín una noche mientras cerrábamos el estudio. Mis padres no me hablaron durante 2 años después de que dejé la escuela de enfermería para dedicarme al tatuaje. Ahora mi papá muestra orgulloso fotos de mi trabajo a sus amigos de la iglesia. La diferencia es que tu familia cambió de opinión, señalé. Porque tuve éxito en mis propios términos, respondió. Construye algo innegable, Audrey. El éxito no siempre cambia las mentes, pero exige respeto. Esas palabras se convirtieron en mi mantra mientras el duelo se transformaba en determinación. Si mi familia no podía aceptarme, construiría un nuevo sistema de apoyo. Si mi padre no podía ver valor en mi trabajo, crearía un valor tan evidente que no pudiera ser ignorado. Me lancé de lleno al desarrollo de mi plan de negocios. Con 3 años de experiencia, una base sólida de clientes y reconocimiento creciente, el momento parecía el indicado para abrir mi propio estudio. Investigué ubicaciones, costos de equipos, requisitos de licencias y estrategias de marketing. Consulté a otros dueños de estudios sobre sus trayectorias. Los números eran intimidantes, pero no imposibles. Mis ahorros cubrirían tal vez 1/3 de los costos iniciales. Los préstamos bancarios tradicionales resultaron difíciles. A pesar de mi creciente reputación, los estudios de tatuaje aún se clasificaban como inversiones de alto riesgo para prestamistas conservadores. Finalmente, una asociación de pequeñas empresas especializada en emprendimientos creativos ofreció condiciones que podía aceptar. Con la aprobación del préstamo en mano, conseguí un espacio a nivel de calle en Cambridge, lo suficientemente cerca como para beneficiarse de la población estudiantil, pero rodeado de negocios establecidos que le daban legitimidad. 3 meses después de ser eliminada del testamento, firmé el contrato de arrendamiento del espacio que se convertiría en Inked Narratives. El nombre reflejaba mi enfoque del arte del tatuaje, no solo diseños, sino historias hechas visibles. Narrativas personales convertidas en arte. Cada elemento del estudio, desde las paredes azul grisáceo hasta las áreas privadas de consulta, fue diseñado para transmitir profesionalismo e integridad artística. La noche anterior a nuestra gran apertura, me quedé sola en el espacio terminado, simultáneamente aterrada y exaltada. Todo lo que tenía estaba invertido en esas habitaciones.
Mi nombre, no Maxwell, sino simplemente Audrey, adornaba la puerta. Lo que viniera después sería completamente de mi propia creación. 2 años pasaron volando en un torbellino de éxito creciente. Ink Narrative se consolidó rápidamente como uno de los destinos de tatuajes premium de Boston, conocido por su arte excepcional y diseños significativos. Lo que comenzó como una operación de una sola persona creció hasta incluir a 3 artistas adicionales y una recepcionista. Mi lista de espera para piezas grandes alcanzó los 4 meses. Clientes viajaban desde otros estados solo para trabajar conmigo. Mis tarifas se triplicaron desde mis días de aprendiz, reflejando tanto la demanda como la creciente complejidad de mi trabajo. El reconocimiento de la industria llegó. Mis diseños aparecieron en revistas nacionales de tatuajes. Gané premios en convenciones regionales por mejor trabajo en blanco y negro y por el uso más innovador del espacio negativo. Recibí invitaciones como artista invitada en estudios de Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Las redes sociales amplificaron aún más mi alcance. Mis seguidores en Instagram superaron los 100,000, atraídos tanto por las historias detrás de cada pieza como por el arte en sí. Comencé a realizar transmisiones en vivo mensuales donde hablaba sobre técnica y sobre las dimensiones emocionales del arte del tatuaje. Desarrollé una reputación especial por el trabajo transformador, cubrir cicatrices, crear piezas conmemorativas que honraban a seres queridos perdidos y diseñar tatuajes que ayudaban a las personas a reclamar sus cuerpos tras traumas o grandes cambios de vida. Esos proyectos me daban la satisfacción más profunda, transformar dolor en belleza y en significado. Lisa, una sobreviviente de violencia doméstica de 32 años. Lisa vino a mí queriendo cubrir las quemaduras que su exmarido le había hecho en los hombros. Diseñamos un ave fénix resurgiendo de las cenizas, incorporando las quemaduras en la textura de las plumas. Durante años veía su crueldad cada vez que me miraba al espejo, me dijo tras la última sesión. Ahora veo mi propia fuerza. Michael, un veterano que perdió la pierna en Afganistán, pidió un tatuaje que lo ayudara a procesar su experiencia. Creamos un diseño que fluía de lo realista a lo abstracto a lo largo de su miembro residual, incorporando elementos de su servicio mientras reconocía su camino hacia la sanación. La gente me mira por lo que me falta, dijo. Ahora verán lo que gané: perspectiva, gratitud, resistencia. Estas transformaciones iban más allá de los clientes. Mi propia vida pasó por una metamorfosis total. La seguridad financiera, antes un concepto abstracto, se volvió real. Compré un condominio en Cambridge, un ático luminoso con grandes ventanas, perfecto para mi estudio de pintura. Construí un portafolio de inversiones con la orientación de un asesor financiero. Incluso comencé a financiar una beca para estudiantes de arte interesados en las aplicaciones terapéuticas del tatuaje. Mi vida personal floreció junto con el éxito profesional. Desarrollé amistades profundas con colegas artistas y emprendedores que entendían los desafíos de construir algo desde cero. Salía ocasionalmente aunque las exigencias de hacer crecer un negocio dejaban poco tiempo para relaciones serias. Mi familia elegida se amplió para incluir personas que apoyaban a mi yo auténtico. Diego, antes solo un colega, se convirtió en mi amigo más cercano y eventualmente en socio, aportando su experiencia en tatuaje japonés tradicional para complementar mi estilo. Tara visitaba regularmente desde Nueva York, celebrando cada hito. Yasmín seguía siendo una mentora, ahora más como una hermana mayor que como profesora. La terapia me ayudó a procesar el distanciamiento familiar y establecer patrones más saludables. Aprendí a reconocer cómo mi crianza había moldeado ciertos rasgos perfeccionistas y miedos de no ser suficiente. Acepté el duelo de perder la conexión con mi familia mientras celebraba la libertad de definir el éxito en mis propios términos. El contacto con mi familia biológica se redujo a almuerzos ocasionales con mamá en restaurantes alejados tanto de la casa familiar como de mi estudio. Esos encuentros tenían un tinte agridulce, su interés genuino en mi vida, atenuado por su renuencia a cuestionar las decisiones de papá. Pregunta por ti a veces, mencionó durante uno de esos almuerzos. A su manera, creo que te extraña. Pero no lo suficiente como para llamarme el mismo, observé sin amargura, simplemente constatando un hecho. ¿Conoces a tu padre? El orgullo es su mayor fortaleza y su mayor debilidad. De esas conversaciones cuidadosas obtuve fragmentos de información sobre el negocio familiar. Las ventas se habían estabilizado y luego disminuido ligeramente. Andrew había implementado planes de expansión agresivos a pesar del instinto más conservador de papá. Habían abierto nuevos showrooms en mercados que no estaban rindiendo como se esperaba. Sentí punzadas ocasionales de preocupación por el legado familiar, rápidamente reemplazadas por el recordatorio de que había sido considerada irrelevante para ese legado. Mi energía le pertenecía a lo que estaba construyendo por mí misma.
La vida se estableció en una nueva normalidad, ocupada, gratificante, a veces agotadora, pero auténticamente mía. El dolor del rechazo familiar se desvaneció de agudo a crónico, una molestia de fondo que de vez en cuando se encendía, pero ya no dominaba mi paisaje emocional. Y entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo otra vez. El número apareció como llamada desconocida un martes por la tarde entre consultas. Casi dejo que se fuera al buzón de voz, pero un instinto me hizo contestar. Audrey Maxwell. Aún usaba mi apellido profesionalmente, un pequeño vínculo que había conservado a pesar de todo. Un momento de silencio. Luego, Audrey. Soy tu padre. Su voz, tan familiar pero extraña tras 3 años de ausencia, me estremeció. Entré en mi oficina privada y cerré la puerta. Papá, ¿está todo bien? ¿Mamá está bien? Mamá está bien, interrumpió. Todos están bien. Bueno, en realidad no del todo. Por eso te llamo. El tono extraño en su voz me sorprendió. Harold Maxwell, siempre comandante y seguro, sonaba vacilante, casi incómodo. No te molestaría, pero la situación es complicada. El negocio está enfrentando algunos desafíos. Desafíos importantes. Apreté el puño contra el teléfono. Fuera lo que fuera que esperaba de esta llamada después de 3 años de silencio, no era esto. ¿Qué tipo de desafíos? Papá suspiró con fuerza. Financieros. Los nuevos showrooms que Andrew impulsó no funcionaron. La ubicación en Chicago está perdiendo dinero. Y algunas inversiones que hizo, bueno, no salieron bien. Me senté procesando esa información. La poderosa Maxwell Fine Furniture, el negocio que mi padre consideraba demasiado prestigioso para alguien con una carrera sucia como la mía, estaba en problemas. Lamento escuchar eso, dije con neutralidad. Pero no entiendo por qué me cuentas esto después de 3 años sin contacto. Otro silencio se extendió entre nosotros. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Necesitamos capital. Rápido. El banco llamó a algunos préstamos, y estamos enfrentando una crisis de flujo de efectivo que podría forzarnos a la bancarrota en 60 días. ¿Y Andrew no puede solucionar esto? No pude evitar la ironía en mi tono. Las decisiones de Andrew causaron esto, admitió papá, un reconocimiento que sin duda le costó caro. Tomó riesgos contra mis consejos, basados en proyecciones demasiado optimistas. ¿Y ahora? Y ahora necesitas dinero, terminé por él. Sí. La palabra pareció físicamente dolorosa para él. $230.000 cubrirían el hueco hasta que entren los pedidos de temporada. Por supuesto, lo devolveríamos con intereses. La cifra me aturdió. Aunque mi negocio iba bien, esa cantidad representaba la mayor parte de mis ahorros personales y portafolio de inversión. Es una suma considerable, papá. Lo sé. Su voz se fortaleció un poco. Tu madre mencionó que tu negocio va bien. Me mostró un artículo sobre ti en una revista. Ningún reconocimiento a mi éxito. Ninguna felicitación. Solo la sugerencia implícita de que, ya que tengo dinero, debería dárselos. Tendré que pensarlo, dije con cautela. Y me gustaría entender exactamente qué está pasando con el negocio antes de tomar cualquier decisión. El alivio de papá por no haber sido rechazado de inmediato dio paso a la actitud defensiva. No necesitamos que inspecciones nuestros libros ni que cuestiones el liderazgo de Andrew. Solo necesitamos un préstamo a corto plazo para superar esto. El patrón familiar de siempre. Papá imponiendo condiciones, esperando obediencia sin transparencia. Algunas cosas no habían cambiado. Esas serían mis condiciones, declaré con firmeza. Transparencia financiera total e involucramiento en el plan de recuperación. De lo contrario, prefiero invertir mi dinero en otra parte. Está en juego el legado de tu familia, me recordó con dureza. Un legado del cual me dijeron que no formaba parte, rebatí. ¿Recuerdas la cena de cumpleaños, papá? Cuando llamaste a mi carrera sucia y me borraste del testamento. Cuando dijiste que me había vuelto irrelevante para el legado Maxwell. Silencio otra vez. Casi podía verlo debatiéndose entre el orgullo y la necesidad. Se dijeron cosas con rabia, ofreció finalmente, no exactamente una disculpa. Sí, se dijeron. Y ahora me estás pidiendo casi $250,000 sin siquiera reconocer esa historia. Diego golpeó suavemente la puerta de mi oficina, señalando que mi próximo cliente había llegado. Debo volver al trabajo, dije. Voy a considerar tu solicitud. Pero necesito reunirme contigo, mamá y Andrew en persona, revisar la situación financiera y entender exactamente qué pasó y cuál es el plan a seguir. No es negociable. Más silencio. Luego, de acuerdo,
¿cuándo puedes venir a la oficina? No creo que tu oficina sea el lugar adecuado. Reunámonos en terreno neutral. Hay una sala de conferencias en la oficina de mi asesor financiero que podemos usar. Tras fijar una hora para más tarde esa semana, colgué y me quedé sentada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. 3 años de silencio rotos no por una disculpa o un intento de reconciliación, sino por una petición de dinero. Esa noche convocé una reunión de emergencia con mis confidentes más cercanos, Diego, Tara por videollamada, y mi asesora financiera, Karen Lewis. Con comida para llevar en mi sala, les expuse la situación. ¿Puedes permitirte eso?, preguntó Diego de inmediato, siempre práctico. Karen revisó mi situación financiera. Técnicamente sí. Entre tus ahorros e inversiones, tienes unos $300.000 en activos líquidos o casi líquidos. Pero eso te dejaría con una reserva mínima para tu negocio o emergencias personales. La pregunta no es solo si puedes, sino si debes, agregó Tara. Estas personas te desheredaron, Audrey. Llamaron a tu trabajo sucio. Te sacaron del testamento. Y ahora quieren tu dinero. No es tan simple, suspiré. Sí, hay dolor y una historia. Pero siguen siendo mi familia. Y no son solo papá y Andrew. También está mamá, atrapada en el medio. Y decenas de empleados que dependen de Maxwell para vivir. Y un monto menor, sugirió Diego. Lo suficiente para demostrar buena fe pero sin vaciar tus recursos. O condiciones estrictas de préstamo, propuso Karen. Si decides hacerlo, trátalo como una transacción comercial. Documentación formal, tasas de interés, calendario de pagos, quizás incluso garantías. Discutimos las opciones hasta tarde en la noche. Por la mañana, había tomado mi decisión. Me reuniría con mi familia, pero necesitaba más información antes de comprometer recursos. El peso emocional de esta decisión requería una reflexión cuidadosa. La reunión me pondría cara a cara con mi padre y mi hermano por primera vez en 3 años. Lo que fuera que ocurriera después requeriría toda la fuerza y claridad que había construido durante nuestra separación. La oficina de Karen ofrecía la neutralidad profesional que necesitaba. Ubicada en un rascacielos del centro con vistas al puerto de Boston, su elegante sala de conferencias con mesa brillante y sillas ergonómicas establecía un ambiente de negocios no familiar. Llegué 30 minutos antes para repasar documentos con Karen y calmar mis nervios. Vestida con un traje negro hecho a medida y uno de mis propios diseños visible en el cuello, una pequeña rosa de los vientos que simbolizaba encontrar el rumbo, me sentía protegida para el enfrentamiento que venía. Mi familia llegó puntualmente. Papá entró primero, luciendo más viejo de lo que recordaba. Su cabello se había vuelto mucho más blanco y nuevas arrugas cruzaban su rostro. Mamá lo siguió, sus ojos brillaron al verme antes de recuperar una expresión neutra. Andrew fue el último, su antigua arrogancia reemplazada por una tensión contenida. Audrey, saludó papá con formalidad. Ella es Karen Lewis, mi asesora financiera, presenté. Nos ayudará a entender la situación hoy. Nos sentamos alrededor de la mesa, la incomodidad palpable. Mamá intentó hablar del clima mientras Karen repartía carpetas con cuestionarios sobre el estado financiero actual del negocio. Pensé que podríamos empezar obteniendo una imagen clara de la situación, expliqué. Y luego discutir posibles caminos a seguir. Papá frunció el ceño al ver la documentación. Te lo dije por teléfono. Necesitamos un préstamo puente hasta las entregas de otoño. Con todo respeto, señor Maxwell, intervino Karen con suavidad, cualquier arreglo financiero de esta magnitud requiere la debida diligencia. Audrey lo está abordando profesionalmente, como seguro usted apreciará. Andrew se rió por lo bajo. Tatuadora profesional. Aún suena como un oxímoron. Andrew, advirtió mamá. ¿Qué? Estamos aquí rogando dinero a alguien que dibuja sobre cuerpos para ganarse la vida. Es humillante. ¿Más humillante que llevar a la quiebra un negocio familiar de 3 generaciones?, pregunté con calma. El rostro de Andrew se enrojeció. Papá carraspeó incómodo. Concentrémonos en el tema, dijo. El negocio necesita capital. Audrey, al parecer, tiene capital. Somos familia, a pesar de nuestras diferencias. Debería ser suficiente. No lo es, declaré con firmeza. La familia no importó cuando me sacaron del testamento. No importó durante 3 años de silencio. Así que trataremos esto como una transacción comercial, con transparencia y condiciones apropiadas. Papá pareció a punto de discutir, pero luego se rindió ligeramente. De acuerdo, ¿qué necesitas saber? Durante las siguientes 2 horas, comenzó a emerger una imagen más clara.
Andrew avait en effet poursuivi une expansion agressive contre l'avis plus prudent de papa. Le nouveau showroom de Chicago, loué dans un emplacement ultra haut de gamme, avait des performances bien en décades projections. De plus, Andrew avait investi massivement dans une technologie de fabrication de meubles qui était révélée incompatible avec les méthodes artisanales de Maxwell. Plus critique en Corée il avait garanti ces projets à l'aide de prêts intercollatéralisés qui mettaient désormais l'ensemble de l'enterprise en danger. La crise de trésorerie en venait pas seulement de l'échec des nouveaux projets, elle menacait le cournement de l'activité stable et rentable. Donc toas mises toute l'enterprise sur des marchés non testés, resumait J.E. en fixant Andrew, sans plan de secours adéquat. J.A. pris des risques calculés pour moderniser un modèle économique de plus en plus dépassé, retorwat-il avec défensive. Le marché évolue. Maxwell doit évoluer avec lui. Évoluer ne signifie pas renier ce qui a fait le succès de l'enterprise au départ, soulignait J.E. La réputation de Maxwell repose sur l'artisanat et la qualité, pas sur la technologie de pointe ou des emplacements branches. Et que est ce que tu ensais, toi, éclata Andrew. Tu n'as rien à voir avec l'enterprise depuis des années. Parce que on me en empêché, répondit J.E. calmement. Mais J.E. sait que c'est que de construire une enterprise prospère à partir de rien. De trouver l'équilibre entre croissance et durabilité. De reste fidèle à ses valeurs tout en se adaptant. Un silence inconfortable se abattit sur la pis. Maman regardait nerveusement entre nous. Papa fixait les projections financieres de un air sombre. Andrew tapotait sa estilo sur la table, agité. Alors, tu vas nous aider ou non, demanda finalment papa, de une voix inhabituellement modeste. J.E. pris une profonde inspiration pour me recentrer. Avant de répondre, J.E. dois dire quelque chose. J.E. me redressai, regardant chacun deux dans les yeux. Il y a 3 ans, vous me avez dit que J. vais déshonorer la famille. Que ma carrière était sale. Que J. était devenu insignifiante pour l'héritage Maxwell. Papa se tortilla, mal à l'aise, mais ne me interrompit pas. Ces mots se me ont profondément blessé. Mais ils se me ont aussi libéré. J.A. bâti quelque chose qui est non seulement un succès financier, mais qui a du sens. Mon travail a de les gens a guérir, a celebrar, a se reconstruire. Il n'y a rien de sale ni de onteux la de dans. Nous savons que tu te en sors tres bien, intervint maman doucement. Nous som mes falles de toi. Braiment, demanda J.E. Parce que c'est la première fois que quelqu'un me le dit. Papa a appelé parce que il avait besoin d'argent, pas parce que il avait changé de avis sur ma carrière. Andrew leva les yeux au ciel. Est ce braiment nécessaire? Tout ce traitement émotionnel? Oh oui, dit J.E. fermement. Si J.E. vais investir dans l'enterprise familiale, J.E. doit savoir ou J. en Suisse. J.E. ne serai pas le petit secret onteux à qui on demande de l'argent tout en méprisant son travail. Papa se racle la gorge. Que veus tu exactement, Audrey? De la reconnaissance. Du respect. Pas forcément de l'aprobation, mais la reconnaissance que mon parcours a de la valeur, meme il ne correspond pas à ce que vous auriez souhaité. Et si on te le donne, demanda-t-il avec prudence. Alors oui, J. dirai. Mais a certaines conditions. J. fit un signe a Karen, qui distribua un second ensemble de documents. J. suis prêt a investir $150,000, non comme un prêt, mais comme un apport en capital. En échange, J. demande 15% des parts de Maxwell Fine Furniture et un siège au Conseil d'Administration. Andrew se leva presque desachaise. C'est scandaleux. Tu ne peux pas juste revenir comme une fleuret exiger une part de l'enterprise après l'avoir abandonné. J. ne l'ai pas abandonné. J. n'a été exclue, corrigea J. Et J. ne réclame rien. J. propose des conditions pour un investissement qui pourrait sauver l'enterprise. L'alternative c'est la faillite et la tout le monde perd. 15% c'est beaucoup, dit papa en examinant les documents. En réalité c'est en des choses de la norme pour ce niveau de risque, intervint Karen. Un investisseur en capital risque demanderait probablement 30% ou plus, avec des clauses de contrôle bien plus strictes. L'expression de papa montrait qu'il reconnaissait la vérité de ces mots. Après des décennies dans les affaires, il comprenait la négociation et la valeur équitable.
Participaría en las reuniones trimestrales del consejo y tendría voz en decisiones importantes, pero no estaría involucrada en las operaciones diarias. Mi enfoque seguiría siendo mi propio negocio. ¿Y los $80.000 restantes que necesitamos?, preguntó papá. Puedo proporcionarlos como un préstamo convencional con intereses razonables y un periodo de pago de 2 años. Karen detalló los términos propuestos. Mamá miraba entre papá y yo con ansiedad. Andrew hervía en silencio. El peso de la decisión flotaba en el aire entre nosotros. Papá miró los documentos durante una eternidad. Casi podía ver su lucha interna, su orgullo peleando con la necesidad práctica, resentimientos antiguos enfrentándose a un respeto reticente hacia la mujer de negocios en la que me había convertido. Finalmente alzó la vista. Has construido algo impresionante, Audrey. Tu estudio. Tu reputación. No pretendo entender ni aprobar los tatuajes, pero... Hizo una pausa, las palabras claramente difíciles. Reconozco que has tenido éxito a tu manera. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Harold Maxwell era significativo. Necesito revisar estos términos en detalle con nuestros abogados, continuó golpeando la propuesta con la mano. Pero en principio creo que podemos trabajar con esta estructura. Andrew empezó a protestar, pero papá lo silenció con una mirada. La alternativa es la bancarrota, Andrew. Tu hermana nos está ofreciendo un salvavidas con términos más favorables de lo que podríamos conseguir en cualquier otro lugar. Independientemente de nuestros sentimientos personales, esta es la decisión comercial correcta. La reunión concluyó con un acuerdo tentativo pendiente de revisión legal. Mientras nos preparábamos para salir, mamá me abrazó con fuerza. Ven a cenar pronto, susurró. Solo para hablar. Sin negocios. Papá me estrechó la mano formalmente, pero la sostuvo un momento más de lo necesario. Eres una negociadora dura. Supongo que eso lo heredaste de mí. Andrew se fue sin decir una palabra, su espalda rígida por el resentimiento. Mientras los observaba marcharse no sentí ni triunfo ni venganza, solo una tranquila certeza de que algo fundamental había cambiado. La relación nunca volvería a ser lo que fue antes del distanciamiento, pero tal vez podría evolucionar hacia algo nuevo. Algo basado en el respeto mutuo en lugar de obligación o expectativa. Un año después de aquella reunión crucial, estaba sentada en mi estudio revisando los últimos informes trimestrales de Maxwell Fine Furniture. La empresa se había estabilizado notablemente. El showroom de Chicago había sido reducido a una ubicación más adecuada. El negocio principal de muebles artesanales de alta calidad había sido reafirmado en todo el material de marketing. Más importante aún, los préstamos intergarantizados habían sido reestructurados para proteger los activos fundamentales de la empresa. Mi participación del 15% resultó ser menos sobre control y más sobre tener voz. En las reuniones trimestrales del consejo aportaba una perspectiva externa a la burbuja familiar, desafiando a veces las ideas tradicionales, apoyando las otras, siempre enfocada en equilibrar la tradición con la innovación. Papá había llegado gradualmente a valorar mi opinión, especialmente en marketing para audiencias más jóvenes y en el desarrollo de una presencia en línea que mantuviera el prestigio de la marca. Aunque nunca se sintió completamente cómodo con la cultura del tatuaje, había dejado de usar la palabra sucio para describir mi profesión. La adaptación de Andrew resultó más difícil. Inicialmente resentido con mi participación, se mantenía profesional pero frío durante las reuniones. Con el tiempo, a medida que la empresa se recuperaba bajo la estrategia modificada, su hostilidad se atenuó ligeramente. No éramos amigos ni hermanos cercanos, pero habíamos alcanzado una especie de tregua basada en el interés mutuo por el éxito de la empresa. Mi relación con mamá floreció más significativamente. Nuestras cenas mensuales se convirtieron en semanales. Visitó mi estudio por primera vez, al principio nerviosa, pero cada vez más interesada en comprender mi trabajo. Incluso me presentó a sus amigas sin excusas ni explicaciones, simplemente como mi hija Audrey, la artista. Inc. Narrative seguía prosperando junto a mi implicación con Maxwell. Habíamos expandido a una segunda ubicación en Portland, con Diego a cargo de ese estudio mientras yo dirigía el principal en Boston. Mi lista de espera se extendía a 6 meses a pesar del aumento de tarifas. Un documentalista se había puesto en contacto conmigo para presentar mi trabajo transformador con sobrevivientes de trauma en un próximo proyecto. Mi vida personal también había encontrado equilibrio. Llevaba 8 meses saliendo con James, un arquitecto con su propia firma. Apreciaba tanto mi lado artístico como mi capacidad empresarial, comprendiendo las exigencias de un emprendimiento porque él también las vivía. La vida no era perfecta. Las reuniones familiares todavía tenían momentos de tensión. Papá aún hacía comentarios torpes sobre mi carrera inusual.
Andrew podía mostrarse desdeñoso durante los desacuerdos en el consejo. Pero en comparación con 3 años de total distanciamiento, la realidad actual parecía un avance notable. El mayor cambio no estaba en mi familia, sino en mí. Ya no buscaba aprobación ni validación externas. Mi valor no dependía de estar incluida en un testamento ni de que aceptaran mis elecciones profesionales. Había construido éxito, propósito y comunidad en mis propios términos. La ironía no se me escapaba. Ser apartada de la fortuna familiar me obligó a crear la mía. Ser considerada irrelevante para el legado familiar me liberó para establecer uno propio que, al final, ayudó a salvar la misma empresa que me había rechazado. La extraña simetría de la vida seguía sorprendiéndome. Las habilidades que me habían hecho una tatuadora exitosa, escuchar profundamente a los clientes, traducir emociones complejas en lenguaje visual, crear belleza desde el dolor, resultaron inesperadamente útiles para navegar la dinámica de una empresa familiar. Mientras cerraba el informe trimestral y me preparaba para recibir a mi cliente de la tarde, reflexioné sobre el camino recorrido. De desertora de la escuela de negocios a dueña de un estudio exitoso. De hija desheredada a miembro del consejo. De buscar validación externa a encontrar fuerza interior. El camino no había sido recto ni fácil, pero sí auténticamente mío. Y eso lo cambió todo.